Si hay un responsable de todo lo que se ha publicado, ese soy yo. Entonces recoge tus cosas. Estás despedido. Marzo de 1989. El presidente del Grupo 16, don Juan Tomás de Salas, destituye a don Pedro J. Ramírez como director de Diario 16. La imagen del señor Ramírez recogiendo sus cosas recorrió todas las redacciones de periódicos. Empresarialmente, la gestión del señor Ramírez no pudo ser más exitosa. Había pasado de vender diariamente 50.000 ejemplares con don Miguel Ángel Aguilar a una venta de 200.000. Ergo, los motivos de su cese parecían más bien políticos. En la desafortunada película Gal, llena de inexactitudes, se muestra a un editor acobardado dispuesto a ser cómplice del terrorismo de Estado. Obligaciones con los lectores, no con el gobierno. ¿Quieres que los eche solo por no ser cómplices de un crimen? No hay otra solución. Esta versión es totalmente injusta para el señor de Salas, que siempre se mostró partidario de investigar los Gal, y lo demuestra el hecho de que la investigación siguiera después de la destitución del señor Ramírez, con don Ricardo Arqués, que siguió en Diario 16, al frente de las investigaciones. Aunque es innegable la influencia del caso Gal y las formas del señor Miralles, el punto culminante que llevó a aquel cese no tuvo tanto que ver con los Gal, sino con el editorial que publicó don Pedro J. Ramírez 4 días antes de su despido, en el que insultaba expresamente al ministro de Cultura, don Jorge Semprún. En el ajado rosal del gobierno socialista, desgastado por las turbulencias de la climatología política, acaba de florecer definitivamente con la primavera intuida el último capullo. El capullo al que el señor Ramírez hacía referencia era al ministro señor Semprún, considerado para muchos un héroe por haber pasado por los campos de concentración nazis, y además amigo personal de don Juan Tomás de Salas. Publicamos un editorial contra Semprún que se titulaba La Rosa y el Capullo. Era un editorial un poco en broma, pero con la mala suerte de que esa noche, la noche en que el periódico estaba imprimiendo ese editorial, Juan Tomás de Salas había quedado a cenar con el propio Jorge Semprún. Y entonces ella dijo, a este tío me lo cepillo mañana mismo. Una de las razones quizás por las que acabé con Pedro J. como acabé despidiéndola era precisamente por injuriar. Yo creo que no se puede injuriar desde los medios. El despido de don Pedro J. Ramírez sacudió la estructura empresarial de Diario 16. El propio hermano de don Juan Tomás, don Alfonso de Salas, se opuso a la destitución del señor Ramírez, a lo que el presidente del grupo le respondió: «Pues o me compras el periódico por 4.000 millones o te ceso a ti también». Junto con don Pedro J. Ramírez y don Alfonso de Salas, salieron otros directivos, don Juan González y don Balbino Fraga. La crisis también sacudió a la redacción. Don Melchor Miralles fue uno de los primeros en anunciar que abandonaba Diario 16. El editor de Diario 16, Juan Tomás de Salas, despidió a Pedro J. Ramírez como director de Diario 16, lo cual nos llevó a varios profesionales, entre ellos a mí, a tomar la decisión de, por una cuestión ética, yo no podía seguir trabajando en un periódico en el que había sido despedido el director por defender mi trabajo. También el subdirector del periódico, don Alfonso Rojo, fue despedido por don Juan Tomás de Salas por defender al señor Ramírez. El señor Rojo llegaría a echárselo en cara al propio señor de Salas durante una tertulia en la que coincidieron ambos. La culpa de todo lo del 16 la tiene Juan Tomás por haberme echado a mí, que nunca lo ha dicho. Oye, te eché yo. Que comenzó, te fuiste tú, comenzó las desgracias del grupo 16 cuando me echó a mí. Si no te eché, te fuiste seguro. No, me echó. No, que va, te fuiste. Irías a otro lado porque te pagarían mejor. No, me echó. Se fue al mundo feliz. Otros que salieron del periódico fueron los humoristas gráficos Gallego y Rey, que el día del cese publicaron su viñeta en blanco, el señor Fraguas Forges y el columnista don Francisco Umbral. Aquel cese traspasó las fronteras de España. El Instituto Internacional de la Prensa, IPI, protestó oficialmente por el despido político del periodista, y el gobierno tuvo que desmentir en el Congreso que hubiera tenido algo que ver. Un mes después, se produjo una guerra accionarial por el control del Grupo 16. El grupo francés Gersan, con el apoyo financiero del presidente de Banesto, don Mario Conde, trató de hacerse con el grupo y reponer a don Pedro J. Ramírez como director. Don Juan Tomás de Salas ganó el pulso y retuvo el 51% de las acciones, haciendo fracasar aquella operación. A pesar de esa victoria, había acumulado un endeudamiento para recuperarse.